Bueno, nosotros vamos a hablar de la inflamación para la clase de inmunología y bueno, nuestro equipo está conformado por Barrera Espíndola Emiliano, por Casales Dirso Sebastián Félix, por Giles Barenque Oscar y por Cepeda Serrano Diego. Y antes de empezar a hablar acerca de la inflamación y del proceso de la inflamación, pues vamos a tocar rápido unos conceptos clave para recordar un poco y que están relacionados acerca de la inflamación. Y esto es acerca de la organización y funciones de los tejidos, que vamos a hablar un poco rápido y de manera superficial de esto. Porque, pues como sabemos, la inflamación se lleva a cabo en los tejidos afectados donde va a haber alguna infección o algún o por alguna otra causa. Y por eso vamos a tocar rápido un poquito ese tema. Y pues vamos a tener que los tejidos de los mamíferos comparten principios de organización basados en dos categorías de células. Tenemos a las células primarias, que son las que realizan la función principal del tejido, y vamos a tener a las células de sostén o de soporte, que son las que optimizan la función del tejido o se van a ayudar a la función principal del tejido. Y bueno, tenemos que los tejidos, conservan este diseño básico y se especializan en diversas funciones esenciales para el organismo, como ya lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la piel actúa como una barrera, tenemos que los pulmones intercambian gases o tenemos que los huesos proporcionan estructura, entre otras cosas. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo para saber o poder entender mejor a qué se refiere con células primarias y células de sostén en los tejidos. Y aquí pusimos el ejemplo del sistema nervioso. Tenemos que a la neurona del lado izquierdo, que la neurona, como sabemos, va a ser la célula primaria. ¿Por qué? Porque la neurona va a ser quien va a llevar toda la función principal del tejido, en este caso del sistema nervioso. Y las células de sostén o células de soporte vendrían siendo las células que se presentan del lado derecho, que sean las células de la neuroglía. Estas, ¿por qué? Porque son las que van a llevar a una optimización poder ayudar hacia la función principal de la neurona en este tejido. Vamos a tener, por ejemplo, a los oligodendrocitos, que estos se encargan de llevar, bueno, más bien de producir la vaina de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso central. O, por ejemplo, también tenemos a los astrocitos, que son células de sostén, que también forman parte de la barrera hematoencefálica. O tenemos, por ejemplo, las células de la microglía, que se encargan de la fagocitosis del sistema nervioso central. O sea, son células que se encargan o que van a tener una función para poder optimizar a la función principal de las células primarias. En este ejemplo sería a la neurona, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar un poco acerca de la homeostasis. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tenemos que la homeostasis tisular es un conjunto de circuitos que regulan variables específicas dentro del entorno tisular, manteniendo el equilibrio necesario para la salud. ¿Qué quiere decir? Mientras todos los tejidos u órganos del sistema estén funcionando o estén llevando su función de manera correcta y normal, esto va a mantener un equilibrio del organismo, o sea, la homeostasis, y es lo que nos va a permitir mantener pues todo normal, ¿no? Dentro del organismo. ¿Qué va a tener en relación acerca la homeostasis con la inflamación? Pues tenemos que cuando hay una inflamación, o la inflamación más bien es una respuesta a desviaciones de la homeostasis. O sea, si hay una inflamación, ya no va a haber una homeostasis dentro de ese tejido donde va a estar esta inflamación. Y bueno, ahora sí, pasemos acerca o a hablar de la inflamación. Vemos que la inflamación es un proceso conservado de manera evolutiva por la mayoría de organismos como respuesta, bueno, caracterizado por la activación de células inmunes y no inmunes para proteger al huésped de agentes extraños como pueden ser bacterias, virus, toxinas y pues otro tipo de infecciones. ¿Cómo logran esto? Pues eliminando agentes patógenos y promoviendo la reparación
y la recuperación de los tejidos afectados. Dependiendo del grado y extensión en la respuesta inflamatoria, incluso si es sistémica o local, es decir, afecta a una sola zona de tejido o puede, a través de diversos mecanismos, transmitirse a otras partes del organismo, como ya lo veremos más adelante. En esta pueden ocurrir cambios metabólicos y neuroendocrinos para conservar la energía metabólica y asignar más nutrientes al sistema inmunológico activado. La inflamación como tal consta de 5 puntos cardinales, que son el rubor, el calor, el tumor, el dolor y la pérdida de la función. Pues a continuación vamos a explicar un poco acerca de ellos. Tenemos pues primeramente al rubor, que pues es un enrojecimiento en la zona afectada. Aquí tenemos que la inflamación generalmente se manifiesta pues con un enrojecimiento de la zona tisular afectada. Esto ocurre ¿por qué? Debido al aumento del flujo sanguíneo hacia el área inflamada, como respuesta al aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, por medio de un proceso llamado extravasación, que pues ya explicaremos también más adelante cuando hablemos más acerca de cómo funciona todo este proceso. Después tenemos al calor, que el calor pues es un aumento de la temperatura, es justamente otra señal clásica de la inflamación que resulta igualmente por el aumento del flujo sanguíneo hacia el área inflamada, que puede aumentar la temperatura corporal. Este aumento de la temperatura puede provocar la activación de células del sistema inmunitario y acelerar los procesos de curación a través de pues, la activación de estas células. Como tercer punto cardinal de la inflamación tenemos ahora al tumor. Que pues el tumor es la hinchazón de la zona afectada debido a la acumulación de líquido y células inflamatorias en tejido afectado. Esta acumulación puede ejercer presión sobre los nervios circundantes y pues justamente ocasionar el siguiente punto cardinal de la inflamación sobre el que vamos a hablar, que es el dolor. El dolor se describe como una experiencia sensorial desagradable y puede deberse a la irritación de los nervios locales, la liberación de sustancias químicas inflamatorias y a la presión ejercida por la hinchazón sobre los tejidos circundantes. Esta experiencia sensorial desagradable, que es el dolor propiamente, sirve como una señal de advertencia para proteger la zona inflamada, es decir, a través de estímulos nerviosos se advierte al resto del organismo de esta forma para evitar como lesionar aún más el área afectada por la inflamación o la infección en este caso. Ya como último punto tenemos a la pérdida de la función, que pues en algunas ocasiones la inflamación puede afectar la función normal del área afectada. Por ejemplo, la hinchazón y el dolor en una articulación inflamada pueden en este caso limitar, por ejemplo, el rango de movimiento de la misma. Esta pérdida de función es una respuesta protectora del cuerpo para prevenir un mayor daño mientras que se produce la curación. O sea, es igualmente otra señal mediante estímulos nerviosos, primeramente con el dolor y posteriormente el cuerpo disminuye las funciones normales del área afectada para, aparte de promover su recuperación, evitar que siga pues afectándose por las funciones normales del organismo. Ahora ya vamos a hablar acerca de cómo sucede la inflamación. Esta, pues tenemos que forma parte de la respuesta inmune innata y comienza justamente cuando se superan las primeras barreras que componen a la respuesta inmune innata. Esta sucede a través de varios puntos, como pueden ser primeramente el reconocimiento de patrones moleculares, seguido por la liberación de mediadores químicos, la migración de leucocitos al sitio de infección, la extravasación y por último la reparación de tejidos y la vinculación con la respuesta inmune adaptativa. Bueno, seguimos con el reconocimiento de patrones moleculares. Tenemos que se van a describir como nuestras células centinelas.
ya sean mastocitos, macrófagos y células dendríticas. Tenemos que estas células van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs, que van a ser estructuras extrañas comunes que caracterizan grupos enteros de agentes patógenos. Después también vamos a tener a los patrones moleculares asociados a daño o DAMs, los cuales van a ser los componentes de células muertas, tejidos dañados que son reconocidos por PRR. Seguimos con la liberación de mediadores químicos. Tenemos que se va a explicar cómo las células centinela liberan mediadores químicos como la histamina, la serotonina, bradicina, leucotrienos y citoquinas proinflamatorias, como lo es el TNF, IL-1 e IL-6. Tenemos que van a tener diversos efectos, como lo es la vasodilatación, el aumento de la expresión de las moléculas de adhesión, el aumento de la capacidad fagocítica y del estallido respiratorio, así favoreciendo el proceso y la presentación de antígenos y efectos sobre órganos y tejidos. Después tenemos lo que es la migración de leucocitos al sitio de infección. Como su nombre lo dice, las quimiosinas producidas por las células centinela van a atraer a los leucocitos hacia el sitio de infección o de daño. Tenemos que se van a mencionar otros factores quimiotácticos, como los péptidos formilmetionina y los productos del complemento, como C3A y C35A. Después tenemos el proceso de extravasación. Este proceso de extravasación, los leucocitos van a salir de los vasos sanguíneos y van a migrar hacia el sitio de infección o daño. Se detallan los pasos involucrados, como el rodamiento, la adhesión firme y la diapédisis, y el papel de las moléculas de adhesión y las plaquetas en este proceso. Por último, vamos a tener la reparación de tejidos y vínculo con la respuesta inmune adquirida. Tenemos que los macrófagos y fibroblastos se van a encargar de la reparación del tejido dañado y que las células dendríticas que capturaron microorganismos van a migrar a los órganos linfoides para presentar antígenos y activar a los linfocitos, vinculando así a la respuesta inmune innata con la adquirida. Bueno, y vamos a tener dos tipos de inflamación, la aguda y la crónica. Hablando primeramente de la aguda, vamos a empezar con una lesión tisular, secretando proteínas del plasma de la sangre, activando así 3 cascadas proteolíticas. Aquí tenemos las 3 cascadas, la de coagulación, el sistema de quinina y el sistema de complemento. La primera, o cascada de coagulación, tenemos que va a ser mediante hebras de fibrina, va a formar coágulos para limitar la propagación sanguínea. La segunda, o sistema de quinina, tenemos que va a ser la liberación de bradicinina, la cual va a aumentar la vasodilatación y la permeabilidad vascular. Y después, el sistema del complemento, que va a ser la cascada enzimática capaz de estimular a las células del sistema inmune para producir la lisis bacteriana. Y gracias a nuestro sistema de complemento, C3A y C35A va a atraer a los mastocitos, que va a servir para la desgranulación, gracias a la histamina, prostaglandinas y los leucotrienos, que van a aumentar nuestra vasodilatación y van a aumentar la permeabilidad vascular.
Después vamos a tener lo que es la quimiotaxis. Va a ser producida por las histaminas, las prostaglandinas y los leucotrienos. Estos van a llamar a los neutrófilos, que también van a ser células inmunes, y van a ser mediadores de la inflamación. Van a ser las citocinas, interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, estas citocinas, en especial interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, van a expresar nuestras moléculas de adhesión para reconocer al antígeno. Bueno, continuando con la inflamación crónica, tenemos que es una respuesta inmunitaria anormal en la que el proceso inflamatorio no termina cuando debería o que aparece cuando hay una infección o una herida. Es un proceso conservado evolutivamente caracterizado por la activación de células inmunes y no inmunes que protegen al huésped de bacterias, virus, toxinas e infecciones, eliminando patógenos y promoviendo la reparación y recuperación de los tejidos. Algunas causas son infecciones que persisten porque el agente patógeno tiene acceso continuo al organismo. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de las encías y las heridas no cicatrizadas que hacen con un organismo vulnerable a invasión por microbios, lo que va a estimular procesos inmunitarios continuamente. Tenemos que algunas enfermedades inflamatorias crónicas se van a originar por agentes patógenos que evaden el sistema inmunitario y permanecen activos en el organismo, lo cual incentiva reacciones inflamatorias continuas. Tenemos un ejemplo también que son los hongos y las micobacterias, que son agentes patógenos que no siempre son eliminados de manera exitosa y tienen la capacidad para estimular continuamente células inmunitarias que liberan moléculas y citocinas inflamatorias. Otras causas serían el daño físico de tejido, que va a liberar moléculas que van a inducir la secreción de citocinas inflamatorias, ya que si el tejido no se, no se repara debido a la interferencia mecánica continua, el estímulo inflamatorio va a persistir. Otras causas son los tumores, los trastornos autoinmunitarios, la arteriosclerosis y la enfermedad del corazón, cada uno de los cuales da lugar a daño tisular que va a estimular las respuestas inmunitarias. Y pues tenemos que recientemente se ha descubierto que la obesidad es un factor importante en su inflamación crónica. Por último, tenemos la susceptibilidad pues, a otras enfermedades que puede provocar la inflamación crónica. Tenemos que las citocinas inflamatorias también van a aumentar el flujo sanguíneo, la formación de vasos sanguíneos y van a inducir la proliferación y activación de fibroblastos y células inmunitarias, además de que se regula la muerte de células infectadas o dañadas. Esto va a estimular el remodelado de tejidos que da a las células inmunitarias mejor acceso a agentes patógenos. También tenemos la sobreestimulación de fibroblastos que va a llevar a la formación excesiva de tejido cicatrizal en los tejidos que pueden alterar física y gravemente la función del órgano afectado. La estimulación continua de la proliferación celular también va a provocar el aumento a la probabilidad de mutaciones y puede contribuir a la formación de tumores o neoplasia. Y pues por nuestra parte ya sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias.